Naruto. Alcanzando el infinito, capítulo 6xxxxxxxxxxxxx Vortigan Bael, hijo de Lord Bael y hermano menor de Benelan Agremori, anteriormente Bael, es un prodigio cuyo poder de destrucción está en ascenso, y se rumorea que está a punto de superar al ya formidable Sir Zeus Gremori. Con apenas 3 años, Vortigan despertó su habilidad para la destrucción con una facilidad asombrosa. Su perspicacia innata le permitió comprender y dominar su poder desde una edad temprana. A los 7 años, ya era capaz de ejecutar hechizos de nivel intermedio, revelando una habilidad mágica comparable a la de un demonio de clase casi alta. Su dominio sobre las runas y los sellos, junto con un control excepcional de su magia, demostraba que su potencial era verdaderamente formidable. A los 13 años, se dice que se enfrentó a un demonio de clase alta, ofreciendo una batalla tan feroz que estuvo a punto de vencer a su adversario. Su crecimiento y habilidades han hecho de él una figura que promete cambiar el equilibrio de poder entre los demonios. ¿Estás bien, hermanita?, preguntó Vortigan, su rostro mostrando una mezcla de seriedad, preocupación y una tranquilidad contenida. La inquietud en sus ojos era palpable, revelando lo mucho que le importaba a Benelana. Benelana, todavía en estado de shock por ver a Naruto en el bando opuesto, respondió con voz agitada: sí, solo estoy un poco impactada. Una vez asegurado de que su hermana estaba bien, Vortigan volvió la vista hacia adelante, fijándose en Naruto. Su curiosidad crecía, pues estaba seguro de haber carbonizado el antebrazo derecho de Naruto con su hechizo de la destrucción. La respuesta desconcertó a Vortigan. No entendía por qué no lo comprendería. Sus pensamientos se detuvieron al darse cuenta de a quién estaba enfrentando en ese momento. Sonriendo con entusiasmo, la serena expresión en el rostro de Vortigan se desvaneció, dando paso a una expresión de pura emoción. Comenzó a caminar hacia Naruto con pasos medidos, decidido a enfrentarlo cara a cara. «Naruto Aeternus, ¿verdad?», preguntó, buscando confirmar su sospecha. La confirmación llegó rápidamente de la boca de Naruto. «He estado esperando con ansias poder enfrentarme a ti, y parece que mi deseo se ha cumplido», dijo Vortigan, mientras una aura suave comenzaba a rodearlo. Su velocidad aumentaba con cada paso, y con un grito cargado de emoción, exclamó: «Que gane el más fuerte». A una velocidad asombrosa, Vortigan se materializó frente a Naruto, con sus puños envueltos en una energía que parecía la propia esencia de la destrucción. El golpe de Vortigan impactó contra Naruto, quien solo tuvo tiempo de alzar los brazos en una defensa desesperada, formando una X con ellos. El impacto fue brutal. Naruto no anticipó tal fuerza en el ataque. El golpe lo lanzó por los aires, y dejó sus antebrazos tan entumecidos que no podía moverlos. Atónito y confundido, se preguntaba qué clase de hechizo había sido utilizado contra él. Mientras Naruto volaba por el aire, Vortigan no perdió tiempo en seguirlo. Los dos comenzaron un frenético intercambio de golpes y esquivas. Naruto notó algo inquietante en cada impacto. Cada vez que bloqueaba un golpe, sentía que el impacto se extendía por todo su cuerpo, como si la fuerza atravesara su piel y se esparciera internamente. La historia continúa abajo. Sonriendo con una malicia calculada, Naruto comprendió lo que estaba sucediendo. Vortigan no solo atacaba con fuerza física, estaba apuntando al sistema nervioso y a las arterias. Los golpes eran más que simples impactos. Contenían pequeños hilos de energía que desgarraban los músculos y causaban daños internos, extendiéndose a través del cuerpo de Naruto con una precisión dolorosa. Mientras Naruto se tambaleaba por el impacto inesperado, una oleada de dolor lo atravesaba. Un golpe certero se estrelló contra su hígado, obligándolo a retroceder con una postura rígida, y una línea de sangre brotó lentamente de la comisura de sus labios, resbalando por su rostro con desdén. «¿Cómo sigues en pie después de todos esos golpes? Deberías estar agonizando ya», gruñó Vortigan, su ceño fruncido reflejando la frustración de ver que sus ataques no tenían el efecto deseado. El hechizo que había utilizado Vortigan era una manifestación temible de destrucción, ondas de aniquilación interna. Este conjuro envolvía sus antebrazos desde las puntas de los dedos hasta los codos en un aura de devastación pura. Cada golpe que lanzaba liberaba ondas de destrucción que penetraban profundamente en su objetivo. El daño no era instantáneo. Cada impacto acumulaba estas ondas, uniendo su poder para causar una devastación progresiva y caótica. Cada golpe añadido incrementaba la magnitud de la destrucción, creando un efecto final que era más brutal y siniestro con cada ataque que se sucedía.
Deberás hacer más que simples golpes, porque no intentas utilizar esas técnicas prohibidas de tu clan, respondió con una sonrisa, a la vez que lo desafiaba, con una mirada afilada, o es que eres incapaz y un farsante que se hace llamar prodigio, terminó queriendo provocarlo. Vortigern, que estaba con el rostro sereno, no se dejó llevar por sus emociones, dándose cuenta de que no bastaría con hechizos simples, debería utilizar algo que está más allá de eso. Viendo de lo que era capaz su enemigo, entonces decidió hacer algo que solo tenía preparado para los Fennecs. Si deseas tanto la muerte, entonces te lo cumpliré, dijo mientras su poder iba creciendo en creces. Ambos comenzaron a caminar lentamente, cada paso resonando en el aire como un preludio del inevitable choque. Naruto avanzaba con esa sonrisa tan suya, irritante para cualquiera que no lo conociera, pero para él era una marca de su confianza inquebrantable. Mientras que Vortigern mantenía un semblante sereno, aunque sus ojos revelaban una cautela fría, calculadora, como si pudiera prever cada movimiento de su oponente. Lo anterior solo había sido un juego de sombras, una danza para probar la fuerza del enemigo. Ahora, el verdadero combate estaba por comenzar, y el ambiente se tensaba con la expectativa del primer golpe decisivo. El prodigio Bael vs Naruto Aeternus. La energía de Vortigern se disparó repentinamente, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Las rocas comenzaron a levitar, atrapadas en el inmenso poder que emanaba de él, pero al entrar en contacto con la energía de la destrucción, se desintegraban en un instante. Naruto, al percibir esta colosal manifestación de poder, no podía contener su emoción. Con cada segundo que pasaba, su sonrisa se ensanchaba y sus ojos se abrían con una mezcla de asombro y deleite. El poder de los Aeternus es un enigma fascinante. Aunque se les atribuye un poder infinito, no significa que sus reservas mágicas sean inagotables, sino que la magnitud de su destrucción puede escalar indefinidamente, siempre que su cerebro sea capaz de soportarlo. El verdadero desafío no está en cuánto poder poseen, sino en cómo lo canalizan. Su fuerza aumenta progresivamente, como una secuencia interminable de números. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que el usuario se agote o su mente colapse bajo la presión. Este avance en poder es constante, y si una Aeternus es capaz de incrementar su fuerza en 1.000.000 de unidades por segundo, una velocidad asombrosa incluso para los estándares de su linaje, entonces podría alcanzar un nivel de destrucción comparable al de un demonio de clase suprema, como los Maous. La historia continúa abajo. En esencia, la verdadera medida del poder de los Aeternus radica en la velocidad con la que son capaces de aplicar su poder infinito. Cuanto más rápido lo hacen, más devastador es su impacto. Pero si el proceso es lento, el resultado destructivo tardará en manifestarse, aunque eventualmente será igual de letal. 100.000 por segundo. No, no es suficiente. Su respiración se aceleraba, pero en su mirada había una chispa de determinación implacable. Iré más allá, no me detendré en 100.000. Haré que sean 500.000 por segundo. Rugió, mientras sentía cómo su cuerpo se preparaba para romper todas las barreras posibles. Cada fibra de su ser vibraba con una furia incontenible, listo para alcanzar lo inimaginable. El público observaba en completo silencio cómo aquellos dos titanes incrementaban sus poderes a un nivel inimaginable. La tensión en el aire era palpable, cada espectador podía sentir el peso opresivo de la energía que emanaba del campo de batalla. Sus corazones latían al unísono, rogando en sus pensamientos que Vortigern saliera victorioso de este encuentro. Cada segundo que pasaba, su desesperación y esperanza crecían, como una súplica silenciosa dirigida al destino mismo. Naruto lo percibía en lo más profundo de su ser. Sentía su mente como si estuviera a punto de colapsar, como si su cerebro fuera a estallar en una ráfaga de dolor y sangre. Era como si una migraña, infinitamente más intensa de lo imaginable, lo azotara sin piedad, cada pulsación amenazando con destruirlo desde dentro. Ambos comenzaron a intercambiar golpes, cada uno de ellos ejecutado con una precisión inigualable. Allí donde sus puños chocaban, el terreno se desintegraba, dejando tras de sí un rastro de destrucción total. Nada quedaba intacto a su paso, solo polvo y escombros en un paisaje que parecía haber sido devorado por un cataclismo. De repente, Vortigern se detuvo. Un paso hacia atrás, como si el peso de su propio poder lo estuviera consumiendo desde adentro. La retirada momentánea desconcertó a Naruto, que mantuvo su mirada fija en su oponente, tratando de comprender el motivo de su aparente flaqueza. Pero no era debilidad lo que Vortigern estaba mostrando. Todo el poder que había estado emanando comenzó a concentrarse en la palma de su mano.
El proceso era impecable, eficiente, como si cada fragmento de energía encontrara su lugar preciso. Milisegundo a milisegundo, el orbe que se formaba en su mano crecía, expandiéndose a un tamaño aterrador, pulsante y lleno de una energía destructiva inconmensurable. Naruto, al sentir la amenaza inminente, reaccionó instintivamente. En su mano se formó un orbe rojo, brillante y denso, aunque notablemente más pequeño que el de su adversario, apenas del tamaño de una pelota de tenis. Pero su pequeño tamaño no significaba debilidad. Naruto sabía que su poder residía en la densidad de su técnica, no en su tamaño. Ambos se preparaban para desatar sus máximas habilidades, aquellas que a los ojos del público parecían ser las más poderosas jamás vistas. El viento rugía alrededor de ellos, arremolinándose con furia debido a la energía que ambos generaban. Rayos descendían del cielo, invocados por el poder de destrucción de Vortigan, golpeando el suelo con tal fuerza que lo destrozaban a su paso. Los Bael, orgullosos de su legado, comprendían las reglas no escritas que regían su poder. Sabían que si abusaban de su destrucción más allá de sus límites, su propio poder los devoraría desde dentro, como una serpiente que se come a sí misma. Pero Vortigan había roto esa regla. Había decidido ignorar todas las advertencias de su padre, optando por desatar una técnica prohibida desde generaciones atrás, una creación de su tatarabuelo, Akramon Bael, el ex líder del clan Bael, quien había diseñado un hechizo que desafiaba a los mismos dioses. La historia continúa bajo toque de extinción. Ese hechizo, catalogado como de nivel divino, había sido testigo de la caída de deidades y la aniquilación de dragones. Y ahora, un chico de apenas 19 años lo blandía con furia desmedida. Mientras sostenía el poder del toque de extinción en su mano, Vortigan sintió como su propia piel comenzaba a ser absorbida por la energía descontrolada. Sus músculos, expuestos y enrojecidos, latían bajo la carne desgarrada, y el dolor era tan abrasador que casi podía sentir cómo su rostro y cuerpo se descomponían, despojándose de su forma humana ante la voracidad de su propia creación. A pesar del sufrimiento, Vortigan no se detuvo. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su propia existencia, para alcanzar la victoria. La batalla no era solo una confrontación de poder, sino una prueba definitiva de voluntad. Y en ese preciso momento, la vida de todos los presentes pendía de un hilo, al borde de un destino que solo los dioses podrían decidir. Las energías chocaron en el aire, entrelazándose en una danza mortal, luchando por devorarse entre sí. El objetivo era claro. La magia que prevaleciera absorbería a la otra y, con ella, a su enemigo, acabando con todo a su paso. Ninguno de los dos tenía fuerzas para continuar después de ese último aliento, ese instante en el que sus vidas pendían de un hilo. El viento rugía con una ferocidad aterradora, como si el mundo mismo se estremeciera ante el poder desencadenado. Los observadores fueron arrastrados por la tormenta de energía, sus cuerpos lanzados sin control en todas direcciones, incapaces de resistir la presión abrumadora. La colisión brillaba con una intensidad cegadora, una luz tan pura que podría haber iluminado la noche más oscura, convirtiendo la oscuridad en día por un breve y aterrador momento. Entonces, en un estallido brutal, las técnicas explotaron con un poder inimaginable, expandiéndose como una vorágine hambrienta que devoraba todo lo que encontraba a su paso. El creciente vórtice absorbía a los desafortunados que se encontraban cerca, arrastrándolos hacia el olvido. Lo que alguna vez fue la majestuosa ciudad Bael ya no existía. Solo quedaban pequeños escombros dispersos sobre la tierra calcinada. La devastación era completa, pero lo más impactante de todo era el cráter central, un abismo tan inmenso que parecía haber sido arrancado directamente del corazón del mundo, abarcando casi la totalidad del antiguo territorio. Las nubes de polvo comenzaron a disiparse lentamente, revelando la figura de un hombre que había luchado con todo lo que tenía. Cada golpe, cada paso, lo había dado con un único propósito: salvar a los sobrevivientes de su clan. Pero más que todo, quería salvarla a ella, a su hermana, la que siempre había estado a su lado desde el primer día, desde su nacimiento, hasta este fatídico momento. Ahí estaba, de pie frente a Benelana, ofreciéndole su espalda como escudo. Aún con las fuerzas disminuyendo rápidamente, su última acción fue protegerla de la explosión devastadora que se había desencadenado. Benelana, temblorosa, con el corazón acelerado, no podía apartar la mirada de la figura imponente de su hermano. Su formidable presencia aún irradiaba protección, a pesar de estar al borde de la muerte. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Su brazo derecho, abierto hasta la carne, latía de dolor. Pero lo más inquietante de todo era el profundo corte diagonal que surcaba su torso.
A medida que el polvo se asentaba, su cuerpo comenzó a tambalearse, pero antes de que cayera, Benelana corrió hacia él, atrapándolo justo a tiempo en sus brazos. Lágrimas ardientes brotaron de sus ojos mientras lo sujetaba con desesperación. Graifia había sido testigo de todo desde el principio. Había observado el poder colosal que poseía Naruto, aquel poder que hasta ese momento creía una exageración. Pero ahora, al mirar alrededor, no veía señales de él. Su mirada se tornó sombría al contemplar el cuerpo de Vortigan, sabiendo que el último Aeternus había caído. Su poder, tan grande, no había sido suficiente para vencer al temible toque de extinción del Bael. Estaba a punto de marcharse, aceptando la amarga realidad, cuando algo la detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. Aquel hombre que creía perdido, aquel que ni siquiera debería estar vivo, estaba de pie. Respiraba con dificultad, su rostro reflejaba un agotamiento extremo, con ojeras profundas que no eran causadas por el sueño, sino por el peso de la batalla. Sus brazos, destrozados por el hechizo mortal, comenzaban a regenerarse lentamente, y las quemaduras de tercer grado que marcaban su cuerpo empezaban a sanar. Graifia no podía evitar sentir una mezcla de admiración y asombro. Aquel hombre había desafiado la muerte misma por segunda vez. Lentamente, se acercó a Naruto, ofreciéndole su apoyo. Lo ayudó a mantenerse en pie, evitando que se desplomara por el cansancio extremo. «Mierda», murmuró Naruto, con la voz pesada y rasposa. Pensé que iba a morir. Graifia solo podía mirarlo, impresionada por su resistencia, sabiendo que no cualquiera merecía ese tipo de respeto. Él había desafiado lo imposible una vez más. Fin del capítulo.